En la vida de una relación llega un momento en el que ocurre algo completamente inesperado, capaz de dar un vuelco al orden establecido de las cosas. Se trata de la situación en la que una mujer decide marcharse sin montar escenas, sin hacer reproches, sin derramar lágrimas. Su partida es silenciosa y tranquila, no bloquea los contactos, no recurre a insultos y no ansía venganza. Simplemente desaparece de la vida de un hombre, y este acto lo desarma, porque estaba preparado para cualquier cosa, menos para su pérdida. El orgullo masculino, como un majestuoso castillo de arena, parece inquebrantable y fuerte. Sin embargo, basta una ola, en este caso el silencio de una mujer que es consciente de su valor, para que esta ilusión se derrumbe en un instante. Es entonces cuando deja de ser una más, convirtiéndose en una figura inolvidable en su vida. Y no se trata de lo que ha hecho, sino de lo que ha dejado de tolerar. En su marcha no hay lugar para el drama ni la teatralidad. Solo su presencia se disuelve gradualmente en el aire. Pero, paradójicamente, es en su ausencia cuando empieza a perseguir sus pensamientos. No lo dice en voz alta, pero siente su presencia por las noches, en sus recuerdos, en esas mismas preguntas que quedaron sin respuesta y que lo atormentan cuando ya no hay vuelta atrás. Aquí entra en juego una profunda verdad, formulada por Louise Hay. Cuando una mujer es consciente de su propio valor, deja de rogar amor. Ya no necesita convencer a nadie ni quedarse donde no la valoran. Simplemente reconoce su fuerza interior y actúa en consecuencia. Y es precisamente esta fuerza que se manifiesta en su partida, la que pone al descubierto la fragilidad de todo lo que el hombre consideraba inamovible y bajo control. Ingenuamente creía que el tiempo siempre estaría de su lado, que ella esperaría pacientemente, que su silencio era su destino y no una elección consciente. Pero cuando ella se fue sin decir una palabra, se dio cuenta de que había perdido algo mucho más grande que una simple relación. Había perdido el respeto que ella aún le guardaba. Se había quedado sin la paz y la tranquilidad que ella aportaba a su vida. Había perdido a una persona que lo amaba, pero que al mismo tiempo sabía cuándo debía marcharse sin mirar atrás. Les propongo un análisis profundo del fenómeno que surge cuando la conciencia femenina rompe las cadenas de la dependencia emocional. Hablaremos de una mujer que antepone sus propios intereses. No deja heridas sangrantes, pero crea impresiones imborrables. Se la añora no por necesidad, sino que se la recuerda gracias a la fuerza transformadora de su personalidad. A primera vista, el orgullo masculino puede inducir a error, presentándose como un símbolo de confianza inquebrantable. Un hombre que oculta cuidadosamente sus sentimientos, que demuestra un control absoluto y que mantiene una frialdad glacial, parece un modelo de fuerza y autosuficiencia. Sin embargo, esta imagen no es más que una máscara cuidadosamente construida, que oculta bajo la dureza exterior un miedo profundamente arraigado. Miedo a los sentimientos, miedo a ser vulnerable y miedo a no ser lo suficientemente bueno. La educación de muchos hombres se ha basado en la creencia de que mostrar vulnerabilidad equivale a mostrar debilidad. Expresar afecto, reconocer inseguridad o pedir perdón, todo esto se percibe erróneamente como una pérdida de control y poder. Como resultado, levantan a su alrededor una armadura, una especie de caparazón emocional, destinado a protegerlos del dolor del alma, pero que, lamentablemente, también los aísla de la verdadera intimidad y el amor. En este aislamiento pueden sentirse seguros, pero al mismo tiempo sufren una soledad que no siempre están dispuestos a reconocer. Aquí radica el error fatal. El distanciamiento emocional se toma erróneamente
como una muestra de fuerza. Están convencidos de que distanciarse, ignorar y menospreciar los sentimientos les permite controlar la situación. Y durante un tiempo, esta estrategia da sus frutos, hasta que aparece en el horizonte una mujer que no está dispuesta a ceder y que no se deja manipular con frialdad y distanciamiento. Una mujer que no espera limosnas, que no se impone y que no se conforma con poco, hace que la armadura del orgullo masculino se resquebraje. Louise Hay señalaba con razón que la crítica tiene un efecto devastador en el alma, y este es precisamente el papel que juega el orgullo masculino. Se alimenta de la autocrítica interna y de la condena de los demás, lo que impide percibir la realidad de forma objetiva. Esto hace que se vea la vulnerabilidad ajena como una amenaza, cuando en realidad es solo una invitación a una conexión sincera y profunda. Un hombre que siente omnipotencia a menudo es víctima de la arrogancia, pasando por alto detalles importantes y despreciando la opinión de los demás. Confiado en la impunidad de su distanciamiento, cree ingenuamente que su pareja esperará eternamente su atención, siguiendo el modelo de dominación autoritaria en la relación que él ha asimilado. Sin embargo, la verdadera fuerza no reside en el control, sino en la capacidad de establecer una conexión profunda, en la apertura y en la disposición a aceptar la vulnerabilidad. Desafortunadamente, muchos hombres se dan cuenta de esto solo cuando es imposible recuperar lo perdido. Cuando en lugar de rogar por atención, la mujer decide marcharse, la armadura impenetrable del orgullo masculino se agrieta. Ya no hay un objeto para someter, no hay necesidad de reprimir las emociones, solo queda el eco ensordecedor de su ausencia, que se multiplica en el silencio. En la memoria resurgen los momentos en que ella buscaba apoyo en su mirada, las palabras que no pronunciaba por amor, la paciencia ilimitada que mostraba mientras él alimentaba su inquebrantable confianza en sí mismo. Lo que parecía habitual, de repente se convierte en una pesada carga. Se siente insignificante, no por la humillación de ella, sino por la propia dignidad de ella, que deja al descubierto sus defectos. No puede acusarla de injusticia, porque ella no se rebajó a su nivel, no se vengó ni montó escenas. Simplemente se fue. Este acto silencioso, pero decidido, le obliga a enfrentarse a lo que tanto tiempo se había negado a ver en sí mismo. Llega el momento de la verdad, cuando el espejo ya no distorsiona la realidad. Mientras ella estuvo a su lado, él podía evitar el autoanálisis, escondiéndose tras su presencia. Ahora, privado de esta posibilidad, se queda a solas con su reflejo y las preguntas que tanto tiempo ignoró. ¿Por qué se esforzaba tanto por controlar? ¿A qué tenía miedo en realidad? ¿Qué facetas de su personalidad ocultaba tan cuidadosamente? Louise Hay afirmó con perspicacia que el amor comienza con la autoaceptación y el cuidado de uno mismo. Un hombre cuyas heridas emocionales no han sido sanadas, a menudo busca en el amor solo protección contra sus miedos y la satisfacción de sus necesidades. Desafortunadamente, muchos hombres se dan cuenta del verdadero valor de una mujer autosuficiente solo después de que ella se ha ido. Y no se trata de mostrar debilidad, sino de reconocer la propia naturaleza humana. Un hombre acostumbrado a demostrar solo fuerza pasa por alto el poder de la sensibilidad y la intimidad emocional. Es este distanciamiento el que lleva a la pérdida de una mujer que sinceramente lo valoraba. Una mujer que vive en armonía con su esencia interior no se conformará con un amor a medias. Su amor por sí misma es tan fuerte que está dispuesta a marcharse cuando siente que su alma empieza a marchitarse. Es en este momento cuando el hombre empieza a cambiar, pero ya no por ella, sino bajo el impacto de su silencio.
que le abre los ojos a que la vida no es una búsqueda de control, sino la valentía de soltar y amar de verdad. Ella no monta escenas, no lo bombardea con mensajes al amanecer, no publica insinuaciones misteriosas en las redes sociales, no le suplica. Ella simplemente observa. Y cuando comprende que la relación se ha agotado, se marcha. Sin advertencias, sin exigir explicaciones, sin destruir los restos del pasado, lo hace con tanta dignidad que incluso su ausencia se vuelve imposible de ignorar. El silencio de una mujer que se valora no es un vacío, sino un lenguaje expresivo, un mensaje poderoso, una presencia palpable. Es el basta más convincente que un hombre puede escuchar. Paradójicamente, es en este silencio donde empieza a sonar más fuerte todo lo que ella reprimió durante tanto tiempo. Cuando una mujer, en lugar de rogar, muestra una calma estoica, en el alma masculina se genera una vaga inquietud. Subconscientemente, él se preparaba para la réplica, para una lucha desesperada por preservar una relación que se le escapaba de las manos, para súplicas de una segunda oportunidad. Pero la ausencia de la reacción esperada lo sume en un estado de desconcierto. Esta indiferencia inesperada lo obliga a volverse hacia su propio mundo interior, a cuestionar sus propios motivos y acciones. Es en este momento cuando la mujer deja de ser simplemente una más, convirtiéndose en un enigma, tejido no de acciones perfectas, sino de la finalización de los permisos. Ya no está disponible, no espera en la puerta y no intenta insuflar vida a lo que ya está irreparablemente destruido. Su mundo interior adquiere un valor inconmensurablemente superior a cualquier intento de reparar las consecuencias de su indiferencia. Como decía Louise Hay, al conocer el verdadero amor por uno mismo, la persona deja de participar en relaciones carentes de reciprocidad. Esto es precisamente lo que demuestra esta mujer. Abandona el espacio donde ya no puede florecer, no por venganza o deseo de manipular, sino por la conciencia de que quedarse significa traicionarse a sí misma. Este acto posee una fuerza devastadora, nacida no de la violencia, sino de un contraste radical. Mientras el hombre sigue permaneciendo en la zona de su confort emocional, ella lo enfrenta a lo que está fuera de su control: el silencio. Una ausencia que no exige, pero que ejerce presión, que no acusa, pero que duele, que no destruye, pero que priva de aire. Empieza a revivir dolorosamente momentos que antes ignoraba con facilidad. Sus gestos tiernos, sus pausas reflexivas, sus esfuerzos sinceros por mantener la conexión. Todo lo que él no valoró, cegado por su propia arrogancia, ahora se despliega ante su mirada interior como una película interminable. Pues ella no lo colmó de reproches, no lo culpó de lo sucedido, simplemente se marchó, y en esta marcha silenciosa expresó todo. En ese preciso instante, la comprensión lo golpea. En el corazón de esa mujer ardía no solo amor por él, sino también un profundo sentido de la dignidad propia. Este amor propio se había convertido en su ancla salvadora, impidiéndole disolverse en una relación que había agotado sus recursos. No se puede decir que no sintiera dolor en el alma, pero había adquirido la sabiduría de no demorarse, donde los lazos amorosos causan más sufrimiento que curación. Es precisamente en este periodo cuando su imagen sufre un cambio radical. Deja de ser una ex para convertirse en una presencia palpable, un enigma, un rastro esquivo. Ya no la ve, pero su presencia se siente en la piel. No escucha su voz tierna, pero resuena como un eco en el silencio de su hogar, en melodías que surgen en la memoria de forma involuntaria, en conversaciones que han perdido su agudeza y sentido. Se ha vuelto inolvidable no por escandalosas peleas,
sino por su refinada elegancia, no por escenas dramáticas, sino por su firme coherencia, porque tuvo el valor anímico de marcharse cuando quedarse parecía la solución más sencilla. Y esas mujeres no se cruzan 2 veces en la vida. Luisa enseñaba que el regalo más valioso del amor es el que uno se hace a sí mismo. Y en la situación de esa mujer, su amor propio era tan abarcador que no necesitaba explicaciones adicionales. No intentó terminar la relación con promesas vacías y palabras sin sentido. Puso fin con sus acciones, límites claros, un silencio elocuente, respeto por su historia personal y su mundo interior. Y este silencio, que parece tan inofensivo, posee una fuerza capaz de aplastar incluso al hombre más arrogante y orgulloso, porque donde él esperaba un control total, se encontró con una libertad inexpugnable. Donde él veía su misión salvadora, descubrió una fuerza de espíritu inquebrantable. Donde él ingenuamente esperaba otra oportunidad, lo recibió una despedida final e irreversible. Involuntariamente, se pone en marcha un proceso de cambios internos en él. Empieza a notar detalles que antes se le escapaban. Cómo ella se sentaba en silencio a su lado, esperando una palabra que nunca se pronunció, la paciencia ilimitada con la que lo escuchaba, incluso cuando él guardaba silencio. Cómo se preocupaba por él, sin olvidar sus propias necesidades. Y cuando una mujer así se va, no deja simplemente un vacío, deja una valiosa lección, escrita en el lenguaje más convincente, el lenguaje del ejemplo personal. Cuando una mujer se va sin una tormenta de aclaraciones, sin mensajes de despedida, sin cerrar la puerta de golpe por última vez, el silencio que reina tras su partida no llega de inmediato, pero cuando llega, se instala para quedarse. Al principio, el hombre no le presta atención, percibiéndolo como un espacio liberado en la cama, como un número menos en la lista de contactos del teléfono. Pero poco a poco, su ausencia se vuelve omnipresente, como el aroma de un perfume que flota en una habitación vacía. No puede entender lo que siente. No hay gritos que recordar, ni escenas tormentosas con las que justificar su propio distanciamiento. Solo quedan preguntas que antes no se le habían ocurrido. ¿Por qué no luchó por nuestra relación? ¿Por qué no compartió sus preocupaciones? ¿Por qué no intentó quedarse? Y cada una de estas preguntas no es tanto una búsqueda de respuestas, sino un intento desesperado de comprender por qué su ausencia pesa tanto. La verdad es que el silencio que emana de una persona que daba su amor sin más, duele más que cualquier reproche. Obliga a llenar el vacío creado con las propias reflexiones. Ya no hay a quién culpar, con quién polemizar. Uno se queda a solas consigo mismo, mirando en el espejo, que refleja su ausencia. Luisa. Hay afirmaba que todo lo que damos se nos devuelve multiplicado. Ella daba paciencia, amor y ternura, y él respondía con distanciamiento, evasivas y orgullo. Y ahora está cosechando los frutos de esto, no porque ella vengativamente le devuelva su misma moneda, sino porque su silencio lo expone sin piedad. La vida, desprovista de maldad, como bajo una lupa, le muestra lo que ignoraba cuando aún había oportunidad de arreglarlo todo. En este momento, comienza una transformación apenas perceptible, pero que lo consume todo. La metamorfosis de un hombre que nunca imaginó que la perdería. Empieza a notar sus ecos en los detalles, en el aroma del café matutino, en su lista de reproducción musical favorita, en fragmentos de conversaciones casuales con amigos en común. Ella parece ubicua, pero al mismo tiempo esquiva. Y lo más penoso de esta conciencia es la incomprensión de cómo recuperar el pasado, pues esta vez no hubo peleas ni ofensas que requieran reconciliación, sino solo una puerta que ella tomó la decisión
de no volver a abrir. El silencio se convierte en un nuevo idioma, ajeno a él, que no es capaz de comprender, pero que siente en cada célula de su ser, que lleva consigo como una pesada carga. La persigue a todas partes, porque ella no solo abandonó su vida, sino que se instaló en su memoria, echó raíces allí. Ya no puede pensar en ella sin una dolorosa opresión en el pecho, no por sentimiento de culpa o deber, sino por la conciencia de la magnitud de su regalo, que él no supo apreciar. Y lo más sorprendente de todo es que su acto no estuvo marcado por nada extraordinario. No necesitaba declaraciones ruidosas ni escenas dramáticas. Le bastó con una profunda comprensión de sí misma para darse cuenta de cuándo su presencia se volvía indeseable. Y este acto, lleno de sencillez y amor propio, hace que su imagen sea inolvidable. Ahora, cada silencio en su vida parece llevar su nombre. Cada pausa emocional, cada instante de soledad, cada intento fallido de construir nuevas relaciones, en todas partes está su sombra, no como castigo, sino como recordatorio de una oportunidad perdida. Louise Hay hablaba de terminar los ciclos vitales por amor, no por resentimiento. Y eso es precisamente lo que hizo esa mujer. Puso fin a su historia sin reproches ni violencia, solo con la firme convicción de que merecía algo mejor. Y esa convicción no se borra de la memoria, tocando las fibras más sensibles del alma de quien no estaba preparado para su partida. La carga del orgullo, que antes le servía de apoyo, se vuelve cada día más insoportable. Ya no es capaz de justificar sus actos, no sirve como una defensa fiable. Ahora es como un escudo oxidado que restringe los movimientos, porque el golpe no lo asesta una ráfaga de reproches, sino el vacío opresor, su ausencia. Y esta prueba resulta ser la más difícil. No hay a quien acudir. Las palabras parecen agotadas. No hay un guión para la reconciliación. Es precisamente en esos momentos cuando muchos hombres se dan cuenta. No cuando las lágrimas femeninas fluyen a raudales o los gritos de ira sacuden el aire, sino cuando ella simplemente ya no está. Cuando su dignidad ha levantado un muro inexpugnable que no se puede derribar con promesas vacías. Cuando su silencio adquiere tal poder que hace temblar todo lo que él consideraba inamovible. Y entonces llega la comprensión. No ha perdido solo a una mujer, sino a la única que lo amaba incondicionalmente, pero que al mismo tiempo se valoraba por encima de todo. Este tipo de pérdidas no se borran con el tiempo, se convierten en parte del mundo interior, transformándose en una lección dolorosa, pero aleccionadora. Ella se fue sin pronunciar una palabra de reproche, se fue conservando el amor por sí misma. Y esas despedidas no se olvidan, porque no se dicen en voz alta, sino que penetran en el corazón, repitiéndose en la conciencia como un eco silencioso, pero persistente, que recuerda lo que fue y lo que pudo haber sido. Los cambios no ocurren de la noche a la mañana. Al principio, intenta llenar el vacío resultante con aventuras pasajeras, relaciones casuales, la rutina habitual, para amortiguar el golpe. Pero todo resulta inútil, porque cuando una mujer que se ama a sí misma se va, no deja una brecha abierta, sino que pone un espejo delante de él. Y en ese espejo se ve por primera vez sin adornos. No se trata solo de añorarla a ella, sino también de añorar la versión de sí mismo que era a su lado, más abierto, más humano, más receptivo a sus sentimientos. Empieza a comprender que su anterior forma de amar era solo una reacción defensiva, que su frialdad no era una manifestación de fuerza, sino una consecuencia del miedo. Miedo a entregarse a los sentimientos, miedo a perder el control, miedo a ser rechazado. Y ahora que ella no está,
Ya no hay nada que defender, porque lo que más temía, perderla, ya ha sucedido. Junto con la pérdida, se desvanece también su invulnerabilidad aparente. El antiguo orgullo, que le servía de apoyo, ahora parece una carga ridícula. ¿Para qué servía? ¿A quién intentaba impresionar? ¿Y a qué precio consiguió esa impresión? Louise Hay observó sabiamente que es imposible amar a otro sin amarse a uno mismo. Y ahora empieza a comprender esta verdad. Sus anteriores relaciones estaban envenenadas por viejas heridas. Subconscientemente, esperaba que su pareja llenara su vacío interior, del que ni siquiera sospechaba. Y, sin darse cuenta, su frialdad no solo iba dirigida a ella, sino también a sí mismo. Así comienza un proceso de transformación lento, pero profundo. No busca soluciones inmediatas, sino que avanza no por sentimiento de culpa, sino por conciencia. Se sumerge en la lectura, empieza a escribir, se hace preguntas que antes temía formular. Y lo más importante, se abre a sus amigos, a los psicoterapeutas, a sí mismo. Rompe el voto de silencio en el que ha vivido tanto tiempo. Empieza a ver sus errores recurrentes, dándose cuenta de que no fracasó el amor, sino su incapacidad para mantenerlo. No es que ella fuera demasiado exigente, sino que él ofrecía demasiado poco. No porque no quisiera, sino porque simplemente no sabía cómo hacerlo. Y aunque al principio los cambios asustan, con el tiempo aportan una sensación de liberación. Deja de vivir en un modo de defensa y reacción constante. Ya no necesita afirmarse a costa de los demás. Ya no se esconde tras una máscara de indiferencia. Empieza a construir relaciones basadas en la honestidad, la apertura y la vulnerabilidad, a la que antes tanto temía. Y no lo hace para recuperarla. En el fondo, comprende que tal vez ya sea demasiado tarde. Cambia por sí mismo, buscando liberarse de la soberbia que lo atenazaba. Quiere dejar de ser un extraño para sus propios sentimientos, para no volver a perderla ni a sí mismo. Al echar la vista atrás, se da cuenta de que su partida no fue dictada por la falta de amor, sino, al contrario, por su exceso, amor propio. Y él, antes cegado, ahora siente gratitud, pues esa ruptura se convirtió en el catalizador de su transformación interna, necesaria como el aire. Ya no tiene la ambición de recuperar su favor. Su objetivo es convertirse en un hombre que no repita los errores del pasado. Un hombre que, al encontrarse de nuevo con una mujer así, pueda mirarla con humildad, ternura y sin sombra de temor. Hay mujeres cuya desaparición de la vida es como un huracán, y hay otras que transforman la esencia misma de la existencia, incluso al marcharse. Ella pertenecía a las segundas. No recurrió a gritos, no destrozó objetos, no suplicó que se quedara. Su partida fue el acto de una personalidad fuerte, con una mirada clara y un corazón que había comprendido su verdadero valor. Esa imagen quedó grabada para siempre en su memoria. No importaron las palabras que pronunció, sino lo que no se permitió a sí misma. No su ausencia física, sino ese vacío emocional, ese silencio que dejó tras de sí. En el lugar de su anterior presencia, ahora solo queda un eco. Y en ese eco, por fin, vislumbró lo que había estado oculto a sus ojos cuando ella estaba cerca. No desapareció sin dejar rastro, sino que se convirtió en parte integrante de su conciencia. A menudo creemos erróneamente que una separación debe ir acompañada de dolor para ser considerada auténtica, pero esto no siempre es así. A veces, la despedida más fuerte es la que está llena de dignidad, sin dramas innecesarios ni testigos, simplemente un hecho consumado.
Louise Hay enseñó que nadie tiene poder sobre tus sentimientos sin tu consentimiento. Y esta mujer, al abandonar su mundo, demostró vívidamente que el amor propio es la respuesta más poderosa al desprecio, la indiferencia o la soberbia ajena. No ansiaba venganza, simplemente se respetaba a sí misma, y eso fue lo que la hizo inolvidable. Su vida puede llenarse de nuevas historias, nuevos amores, nuevas costumbres, pero cada vez que una mirada llena de ternura se dirija hacia él, recordará la mirada de ella. Cada vez que alguien manifieste una elegancia silenciosa, pensará en su partida. Cada vez que oiga la frase, merezco algo mejor, le parecerá que es su voz, que llega desde lo más profundo de su alma. No porque ella dejara tras de sí una herida que no cicatriza, sino porque le abrió los ojos a una simple verdad. Una mujer fuerte no necesita destruir todo a su alrededor para dejar su huella. Basta con que conozca su valor, comprenda lo que merece y sea consciente del límite de su disposición a permanecer. Lo más asombroso radica en su transformación, que no se produjo bajo la presión de sus exigencias o condiciones, sino como resultado de su partida, que puso al descubierto toda la falsedad de su ser. En ese derrumbe de las antiguas ilusiones, nació su versión renovada, más sincera, sensible y consciente. A veces el amor no termina, sino que evoluciona, y su partida no fue un final, sino una valiosa lección, un recuerdo brillante y una fuente de inspiración. No desapareció sin dejar rastro, sino que permaneció en cada parte transformada de su personalidad. No es solo un reconocimiento hacia esa mujer, sino también un reflejo para todas aquellas que dudan de su fuerza. Que recuerden que para ser escuchadas no es necesario gritar, que su silencio puede convertirse en una verdadera revolución y su ausencia en el comienzo del despertar de otra persona. Y si algún día decide volver, será un encuentro muy diferente. No aparecerá con la misma arrogancia y no esperará que todo permanezca intacto. Volverá con una mirada distinta, más humilde y humana, no para recuperarla, sino para expresar su gratitud. Porque ella no fue un error, sino una sabia maestra. Se marchó sin odio, con amor propio. Y ahora su nombre no es solo un recuerdo, sino un símbolo de transformación que llevará consigo toda la vida. Porque hay mujeres a las que simplemente se echa de menos, y hay otras a las que se recuerda toda la vida. No por las palabras que dijeron, sino por cómo decidieron marcharse cuando el hombre estaba seguro de que las poseería para siempre.